Los aeropuertos de hoy son más seguros, más rápidos y más organizados. Nadie lo discute. Pero los de antes tenían algo que las métricas de eficiencia no miden: la posibilidad real de despedirse de verdad, de esperar sin culpa, de llegar y encontrar a alguien con letrero de cartón y flores de papel periódico, sin apuro ni pantalla de por medio. Eso no era ineficiencia, era humanidad con otro ritmo. Si viajaste en avión en los años 80, o si de niño viste despedir a alguien desde esa puerta de embarque que hoy ya no existe, ya sabes de qué hablamos. Cuéntanos abajo cuál de estas 8 cosas te pegó más fuerte. ¿Cuál es la que más extrañas? Número 8. El último minuto que hoy ya no existe. Hasta bien entrados los años 90, en varios aeropuertos colombianos era posible acompañar a alguien hasta la puerta de embarque, no hasta el mostrador, hasta la puerta. La familia entera pagaba el acceso, entraba, esperaba, y se despedía con el avión ya visible desde el ventanal. La abuela que no iba a viajar pero quería ver con sus propios ojos por dónde se iba el nieto. El papá que caminaba al lado del hijo hasta el último segundo, hasta que el agente pedía los documentos y ya no había más excusa para seguir. El grupo entero parado contra el vidrio. Número 7. Las monedas que pesaban más que el equipaje. El salón de espera de El Dorado en los años 80 tenía algo que pocos recuerdan: una fila de teléfonos públicos pegados a la pared, casi siempre todos ocupados, casi siempre con alguien hablando en voz baja con la mano tapando la boca. Llamar antes de un vuelo requería preparación. Se buscaba el número en la agenda de papel, se contaban las monedas con cuidado, se marcaba despacio. La conversación duraba exactamente lo que duraban las monedas. Cuando se acababan, el aparato cortaba sin negociación ni aviso. Había algo en esa limitación que le daba peso específico a cada palabra. Uno no desperdiciaba nada porque no... Número 6. El papel que no tenía segunda oportunidad. El tiquete de avión en los años 80 no era un código en el celular, era un documento físico de varias hojas, con carbones de colores, con sellos en tinta, con copia para cada trámite. El empleado de la aerolínea lo revisaba hoja por hoja, lo sellaba, arrancaba la copia que le correspondía y devolvía el resto con precisión casi ceremonial. Si ese papel se perdía, no había reserva en ninguna pantalla que lo respaldara. La regla era simple: o tenías el papel o no volabas. Esa fragilidad le daba al tiquete un... Número 5. El letrero de cartón que nadie pidió que desapareciera. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le dio la bienvenida en el aeropuerto con un letrero escrito a mano en cartón? En los años 80, la zona de llegadas era un espectáculo propio. Letreros con nombres en marcador grueso, algunos con errores de ortografía que nadie corregía, algunos con dibujos rápidos de aviones, personas con flores compradas en el puesto de afuera, envueltas en papel periódico, abrazos que empezaban desde lejos, antes de que el viajero hubiera recogido la maleta. Toda esa escena tenía una temperatura que hoy la zona de llegadas de El Dorado no tiene. La gente espera. Número 4. El que ya iba caminando antes de que usted dijera sí. Había un personaje fijo en los aeropuertos colombianos de esa época que los niños miraban con mezcla de miedo y fascinación: el maletero independiente. El que operaba por su cuenta en la zona exterior, el que se acercaba al carro antes de que nadie abriera la boca, agarraba la maleta más pesada con una sola mano y ya iba caminando hacia la entrada sin que nadie le hubiera dicho que sí. La negociación ocurría en movimiento, entre la puerta del carro y la puerta del terminal, y terminaba en un número que nadie había acordado del todo, pero que todo el mundo pagaba porque la maleta ya estaba adentro. Era un sistema informal con su... Número 3. La revisión que dependía de quien te mirara. Antes de que los escáneres de rayos X se volvieran el centro de todo, la seguridad en los aeropuertos colombianos funcionaba de otra manera. Había revisión, sí, pero era una revisión de personas, no de máquinas. Un agente que miraba a los ojos, que hacía 1 o 2 preguntas, que abría la maleta si algo le parecía raro y la cerraba rápido si no. El proceso duraba menos de 2 minutos. No había que quitarse los zapatos, ni sacar el computador, ni meter los líquidos en bolsitas de tamaño reglamentario. El problema era la subjetividad inevitable. Número 2. El restaurante que se tomaba su tiempo. Los aeropuertos colombianos de los años 80 tenían restaurantes que eran restaurantes de verdad, no franquicias ni puntos de venta con menú en pantalla.
lugares con mantel de tela, con carta en papel plastificado, con un mesero que tomaba el pedido de memoria. En el Olaya Herrera de Medellín, en el Cortizós de Barranquilla, en el propio El Dorado, había sitios donde la gente se sentaba a comer antes del vuelo con toda la calma, como si el tiempo antes de abordar fuera tiempo real y no tiempo de descuento. El precio era más alto que afuera, sí, pero el formato era el mismo de cualquier restaurante. Número 1. El tiempo que nadie administraba. Hay un elemento de esa época que ninguna modernización ha logrado reemplazar, y es el más difícil de describir porque no tiene forma física. Era el tiempo. Los aeropuertos colombianos de los años 80 eran lugares donde la gente esperaba sin desesperarse. Se sentaba, miraba a la gente pasar, conversaba con el desconocido de al lado porque no había otra pantalla disponible. El vuelo podía demorar, y nadie buscaba a quién reclamarle en redes sociales porque las redes no existían y el reclamo tendría que hacerse mirando a alguien a la cara. La sala de espera era eso, un lugar donde se esperaba, con la paciencia como único recurso. Eso no era resignación ni atraso, era otra relación con el tiempo. Una que la conexión constante se llevó sin pedir permiso y sin dejar dirección de regreso. Voy a confesar algo. La primera vez que entré a un aeropuerto colombiano era niño y pensé que había llegado a otro país, no por los aviones, sino por el olor, por esa luz que caía distinto, por el ruido de maletas rodando y anuncios por parlante que no existía en ningún otro lugar de la vida cotidiana. El aeropuerto en la Colombia de los años 80 era otro mundo. Uno con sus propios rituales, sus propias reglas no escritas, su propio tiempo. Y ese mundo tenía cosas que hoy ya no están. Se fueron despacio, una por una, reemplazadas por pantallas y protocolos. Hoy vamos a recordar 8 de esas cosas, las que se quedaron en esa época y no encontraron el vuelo de regreso.